Estamos celebrando ya el domingo 20 del tiempo ordinario, en el que la liturgia nos va a ofrecer cómo la palabra de Dios, cómo las acciones de Dios pasan del mundo judío al mundo gentil. De ahí que las palabras que estarán en el Evangelio serán pues perros que se transforman en corderos a causa de la fe. Entendiendo pues que perro era un mote, un apodo que tenían de parte de los judíos a la gente extranjera. Pero ahora veremos cómo el Evangelio pues va a cruzar fronteras y va a ser escuchado por gente que pertenece al mundo pagano. Al sur de la ciudad de Jerusalén se indica todavía lo que fue pues el campo del alfarero, el terreno comprado con las monedas de plata devueltas por Judas a los sacerdotes del templo. Era el mismo lugar en que algunos reyes de Israel habían cometido abominaciones horrendas, llegando hasta sacrificar a sus propios hijos a Baal. Así pues, hacia finales del siglo VI, el piadoso rey Josías lo había convertido en tierra maldita. Y desde entonces ser sepultado allí era considerado como el colmo de la ignominia. Con el pago de la traición, pues los sumos sacerdotes habían comprado aquel terreno para convertirlo en cementerio para sepultar a los extranjeros. En el lugar apropiado para los paganos pues inmundos e impuros, quienes incluso después de muertos debían permanecer separados de los hijos de Abraham. El impulso pues de discriminar y la tendencia a erigir barreras entre buenos y malos, puros e impuros, santos y pecadores, están profundamente enraizadas en el corazón del hombre y emergen por las razones más variadas y absurdas. El miedo a la confrontación, la incapacidad de llevar a cabo un diálogo abierto, sereno y respetuoso con quienes piensan de manera diferente. A veces tales impulsos se enmascaran con la denuncia de peligros reales, como el sincretismo, el pacifismo, la pérdida de interés, la renuncia pues a los propios valores. ¿Cómo puede hablar pues de ecumenismo quien considera a los otros como lejanos? ¿Quién puede ser tan presuntuoso para creerse cercano? Todos estamos alejados de Cristo y en camino hacia la perfección del Padre que está en los cielos. Solo quien es consciente de ser impuro, de no poder vanagloriarse de los méritos delante del Señor, se encuentra en la justa disposición para acoger la salvación. Así pues, dijo Jesús, los publicanos y las prostitutas les precederán en el reino de los cielos, ha asegurado él. No teniendo ningún mérito en qué gloriarse, confían espontáneamente en el Señor y llegan antes de que se consideren puros. Escuchemos el Evangelio que pues nos va a plantear esto. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela, para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió: es verdad. Él respondió: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: en verdad, Señor, es verdad, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Hasta aquí tenemos el Evangelio. Entremos en un breve comentario. Contaban los rabinos que un agricultor había plantado en su campo toda clase de árboles y los había cultivado con esmero. Esperó muchas primaveras y muchos veranos, pero quedó desilusionado. Tantas hojas, tantas flores, pero ningún fruto. Iba a meter fuego al campo cuando descubrió en una rama, un poco escondida, una granada. La tomó, la probó, era deliciosa. Por amor a esta granada, exclamó feliz: dejaré vivir todos los demás árboles del jardín. De manera semejante, concluían los rabinos, por amor a Israel, Dios salva al mundo. No todos los judíos, sin embargo, compartían la apertura mental de estos rabinos iluminados. La mayoría estaba convencida de que una sola era la estirpe elegida y santa y que los paganos debían ser evitados como impuros y rechazados. Era este el exclusivismo, pues, que debió confrontar la primera comunidad cristiana que había brotado como rama vigorosa del tronco de Israel. Los cristianos se preguntaban: ¿es la salvación para todos los pueblos o solo para los hijos de Abraham? Esta pregunta dio lugar a desencuentros, sinsabores y conflictos, y dividieron la iglesia. Algunos sostenían que el Evangelio tenía que ser anunciado solamente a los israelitas. Para avalar su tesis, recurrían al comportamiento de Jesús, quien durante su vida pública había desarrollado su misión solo dentro de los confines de Palestina. Mencionaban también su recomendación: no vayan a tierras extranjeras ni entren en ciudades de los samaritanos, sino que primero vayan en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Otros tenían ideas más abiertas, convencidos como estaban de que el Evangelio sí debía ser predicado en primer lugar a los israelitas por ser los primeros destinatarios de la salvación. Israel era ciertamente el primogénito del Señor, pero no el unigénito. Dios había siempre considerado a los otros pueblos como suyos. El mandato de Cristo resucitado había sido irrevocable: vayan y hagan a todos los pueblos que sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. A causa de la brevedad, quizás unos 3 años de la vida pública de Jesús, había limitado su misión pues a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también había realizado gestos claros indicando que la salvación era para todos los pueblos. El relato narrado en el Evangelio de hoy es uno de los más significativos y reveladores al respecto. Un día se presenta a Jesús una extranjera. Viene de las regiones de Tiro y Sidón y continúa a gritar, implorando la curación de su hija. El texto la llama cananea. Pertenece, por tanto, a un pueblo enemigo, un pueblo peligroso,
que en más de una ocasión ha seducido a Israel, lo ha apartado de la fe y lo ha inducido a adorar a Baal y a Astarte. Los discípulos de Jesús, educados en el más radical rigorismo e integrismo religioso, no pueden menos de sentirse sorprendidos ante la desfachatez de esta pagana entrometida que osa dirigirse al Maestro y esperan la respuesta de éste. Se atendrá a las normas vigentes que prohíben entretenerse con extranjeros o romperá, como hace frecuentemente, los esquemas tradicionales. El evangelista refiere el diálogo entre Jesús y la mujer, casi complaciéndose en resaltar el tono de voz más duro de la respuesta del Maestro. Frente a la petición de ayuda por parte de la mujer, Jesús asume una actitud casi despreciativa. No se digna en mirarla, ni siquiera le dirige la palabra. Intervienen entonces los apóstoles, quienes un tanto molestos quieren resolver lo más pronto posible aquella situación que se está volviendo embarazosa. Le piden que se deshaga de ella. Atiéndela, dicen en nuestro texto, pero no es una correcta traducción. La mejor es, dile que se vaya. Es una petición. Jesús aparenta seguir el consejo de sus discípulos y en un tono más severo dice a la mujer: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La imagen del rebaño a la deriva recorre frecuentemente en las páginas del Antiguo Testamento. Mis ovejas se dispersaron y vagaron sin rumbo por toda la tierra sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. Ezequiel 34:6. De esta realidad se hace eco el otro profeta: todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado. Isaías 53:6. También es clara la promesa del Señor: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Buscaré las ovejas perdidas y recogeré la descarriada. Vendaré a la herida y sanaré a las enfermas. A las gordas y fuertes las guardaré y las apacentará como es debido. Ezequiel 34, 11 y 16. El Señor se ha comprometido solamente con los israelitas y debe, por tanto, interesarse solamente de ellos. Presentándose como el pastor de Israel, Jesús declara su intención de querer dar cumplimiento a las profecías. La mujer comprende, sabe que no pertenece al pueblo elegido, es consciente de no formar parte del rebaño del Señor y de no tener ningún derecho a la salvación. No obstante, confía en la benevolencia y gratuidad de las intervenciones de Dios. Se postra delante de Jesús e implora: Señor, ayúdame. Pero recibe una ofensa como respuesta. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Los israelitas son el rebaño, los paganos son los perros. El uso del diminutivo atenúa, pero solo un poco, el insulto. Perro es perro. Perro era igual en el antiguo Medio Oriente la peor de las injurias. Era el nombre despreciativo con los judíos, con lo que los judíos designaban pues a los paganos. Una imagen cruda retomada en varios textos del Nuevo Testamento. No tiren las cosas santas a los perros, dice Mateo 7:6. Fuera los perros, dirá Apocalipsis 22:15. Cuidado con los perros, Filipenses 3:2. La expresión era usada para poner de relieve
la absoluta incompatibilidad entre la vida pagana y la oferta evangélica. En boca de Jesús, esta expresión sorprende, sobre todo si se tiene en cuenta que la mujer cananea se ha dirigido a él con grande respeto. Lo ha llamado por 3 veces Señor, título que los cristianos profesaban su fe en el resucitado. Y una vez hijo de David, lo que equivale a reconocerlo como Mesías. Parece como si Jesús, al igual que todos sus connacionales, sienta aversión a los paganos. La conclusión del relato es iluminadora. Mujer, exclama Jesús, grande es tu fe. Un elogio que nunca había dirigido a ningún israelita. Por fin todo queda claro. Lo precedente, la provocación, el desprecio por los paganos, la referencia a su impureza e indignidad, no era sino una hábil puesta en escena a través de la cual Jesús quiere que sus discípulos cambien radicalmente sus relaciones con los extranjeros. Ha recitado la parte de un israelita íntegro y puro para mostrar lo insensata y ridícula de la mentalidad separatista cautivada por su propio pueblo. Mientras las ovejas del rebaño se mantenían alejadas del pastor que quería reunirlas, los perros se acercaban a él y por su gran fe obtenían la salvación. El mensaje es hoy más actual que nunca. La Iglesia está llamada a ser el signo del fin de todas las discriminaciones dictadas por el sexo, raza, pueblo, institución de pertenencia. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Los que se han consagrado a Cristo se han revestido de Cristo. Pues ya no se distinguen judíos o griegos, esclavos o libres, hombre y mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendientes de Abraham, herederos de la promesa. Gálatas 3, 26 al 29. Así pues, la mujer cananea, la no creyente, es señalada ahora como modelo justamente del verdadero creyente. Sabe que no merece nada, cree que solamente por la palabra de Cristo se puede alcanzar gratuitamente la salvación. La implora y la recibe pues como un regalo. Démosle gracias a Dios por haber leído la palabra y un poco meditarla, explicándola. Nos queda ahora a nosotros la tarea de orarla para poder hacer nuestra esta palabra y celebrarla el próximo domingo. Gracias pues por su atención.